Hello bebés, bienvenidos a un episodio especial de Storytime, porque a veces las lecciones más profundas no llegan de teorías o enseñanzas externas, sino de lo que la vida nos escribe directamente en el cuerpo. Hoy vengo con una historia de cómo una cirugía en mi tobillo izquierdo, que parecía una maldición, se convirtió en una lección de vida radical. Empecemos por el principio. ¿Quién eras antes de que el tobillo se volviera en tu maestro? Háblame de esa niña, de esa versión tuya en movimiento constante. Yo era un torbellino andante. Desde muy pequeña tenía clases todos los días después del colegio. Ballet, equitación, tenis, natación, bellas artes, patinaje. Sí, todo eso en la misma semana. Y no era porque mis padres me obligaran, era yo la que necesitaba estar en movimiento constante. Hoy creo que ahí había un tema de déficit de atención e hiperactividad no diagnosticado. Era una persona estallada, impulsiva y en constante ebullición. Y en medio de ese torbellino, ¿cuándo aparece el primer síntoma? ¿Cuándo empieza a hablar tu cuerpo? En la adolescencia, un dolorcito ligero en el tobillo izquierdo, nada grave, iba y venía. Los médicos lo despachaban rápido como es un esguince, ponle hielo, reposo y listo. Ese dolor era de verdad como un visitante súper molesto, pero pasajero, al que nunca le presté atención real. ¿Cuándo dejó de ser pasajero este dolor? Fue hace 2 años. Yo estaba entrenando en el gimnasio con mi rutina de siempre, cuando el dolor se intensificó de una manera que yo no pude ignorar. De verdad era un dolor que me impedía caminar. Cada paso era una punzada y cada vez era más frecuente. Fue ahí cuando de verdad supe que algo andaba muy mal, por lo que decidí ir a un ortopedista, hacerme estudios, y el resultado fue que tenía una anomalía congénita. Se había nacido con eso en el talón de Aquiles. Era como una punta, un chuzo, un pequeño espolón en el hueso que rozaba el tendón y generaba una irritación crónica. Con los años, esa irritación se había convertido en un infierno de verdad. El diagnóstico del médico fue súper claro. Dijo que había que operar. O sea, me dolía tanto que no lo dudé ni un segundo. ¿Y te sentías preparada para lo que venía después? No, para nada. O sea, yo creí que la cirugía era el final del problema, que me iban a dormir, me despertaba y en unas semanas estaba como nueva. Yo de verdad no tenía la menor idea de lo que significaba realmente una recuperación, y mucho menos para alguien ávida y en constante movimiento como yo. Cuéntame cómo fueron esos primeros días después de la operación. Sí, la cirugía salió perfecta, el doctor súper satisfecho y yo dopada y con mi pierna inmóvil. Cuando pasó el efecto de la anestesia fue que empezó la verdadera recuperación. Yo siempre había sido autosuficiente, pero de repente estaba postrada en mi cama necesitando ayuda para todo, para ir al baño, para que me trajeran la comida, para cualquier movimiento fuera de mi cama. O sea, era una dependencia física sumado al dolor constante incluso estando quieta. Aprendí que el dolor no discrimina, duele aunque no te muevas. ¿Cómo manejaste ese choque entre tu identidad de mujer que nunca para y esa realidad de inmovilidad? Pues en realidad al principio sentía como rabia y frustración. O sea, yo lloraba, me desesperaba, pero, o sea, el cuerpo no me daba otra opción. No podía levantarme, punto. Y ahí, como en esa rendija de impotencia, fue que empezó a colarse algo nuevo, la paciencia. No como virtud, sino como única posibilidad de supervivencia emocional. Aprendí a estar quieta, a recibir ayuda porque no podía sola, a habitar el tiempo de otra manera.
depender de otros hasta para salir de mi casa y no poder hacer mi vida tranquilamente. Fue de verdad un ejercicio diario de humildad y lentitud forzada. Y en medio de ese dolor, ¿cómo fue el proceso de rehabilitación? Fue muy poco a poco. O sea, fisioterapia todos los días, que ahí fue donde aprendí otra lección, que los resultados pequeños y constantes sumados son los únicos que realmente sanan y construyen. O sea, obviamente yo no iba a despertar un día y estar bien. Era de verdad reconstruirme desde los cimientos, en un combo completo de cuidado integral. Masajes para liberar la tensión que el cuerpo acumulaba, estiramientos para la flexibilidad y obviamente también terapia emocional para procesar todo lo que estaba sintiendo. Porque esto no era algo solo físico, era un duelo, una transformación de identidad. Yo me enfoqué tanto en dar un paso cada día y en celebrar cada mini logro que cuando iba a las revisiones con el médico me miraba sorprendido, como es increíble la rapidez y lo bien que te estás recuperando. Y después de la recuperación, ¿volviste a tu vida anterior, al gimnasio, al mismo ritmo? No, o sea, eso fue lo más revelador de todo. Mi cuerpo ya no podía ni quería soportar esa clase de entrenamiento. El gimnasio de antes ya no era para mí. Y en su lugar apareció el Pilates. Empecé a hacer en mi casa, con videos, sin presión. Y eso, se los juro, cambió por completo mi relación con mi cuerpo. El Pilates me enseñó algo que nunca había experimentado, una conciencia corporal integral. O sea, se trataba de sentir, de activar músculos que ni sabía que existían, de encontrar fuerza en la respiración, en la estabilidad del centro, equilibrio en la lentitud. Me volví más ágil, más flexible, más fuerte, pero también mucho más consciente. Y después de meses, cuando volví a bailar danza contemporánea, todo eso estaba ahí. No era solo mi cuerpo moviéndose, era mi cuerpo habitado con conciencia. ¿Y el tobillo? ¿Cómo está hoy 2 años después? No, ahora mi tobillo está mejor que nunca. Bailo regularmente, sigo con el pilates y no tengo nada de dolor. Pero algo más grande se integró en mí, esa prioridad del cuidado. El cuidado viéndolo desde la paciencia, la lentitud y la quietud. ¿Y cómo aplicas eso hoy, más allá del cuerpo? En absolutamente todo. O sea, yo entendí que nada duradero se consigue rápido. Lo que vale toma tiempo en crecer, como un árbol. Eso lo aplico en mis proyectos. Ya no quiero resultados inmediatos, quiero procesos sólidos. O en mis relaciones, que ya no exijo, sino que permito que crezcan a su ritmo. Como también en mis metas, ya no corro, sino que camino con dirección. Esta cirugía no fue un accidente, fue mi cuerpo diciendo basta de la única manera que supo. O sea, literal me puso el freno de mano y hoy, 2 años después, se lo agradezco profundamente. Para alguien que está escuchando y se siente identificada con esa necesidad de movimiento constante, con esa dificultad para parar, ¿qué le dirías? Yo les diría que tu cuerpo no es tu enemigo, es tu aliado más sabio. No esperes romperte algo para que lo escuches. Empieza desde hoy, aunque sea 5 minutos, a practicar la quietud. No como un castigo, sino como experimento. ¿Qué pasa si paras? ¿Qué pasa si te sientas y no haces nada? Puede que al principio sea incómodo, yo sé, que la mente se revele, muy probablemente. Pero si persistes, vas a descubrir que ahí, en esa pausa, hay una sabiduría que nunca vas a encontrar en el movimiento constante. De verdad, nunca. Es soltar la necesidad de estar en movimiento para alinearte hacia la paz de habitar tu propio cuerpo con conciencia. Y obviamente ojalá tú no necesites una cirugía para descubrirlo. Esto fue un story time de Sara, el ser detrás de Say It For Real.
su alter ego nacido para personificar su espíritu creativo, donde nos comparte experiencias que la han guiado y transformado en su proceso de crecimiento y expansión del ser. Gracias, bebés, por abrirse a expandir su conciencia y conectar con su brillo interior. A veces lo que parece una maldición, una cirugía, un frenazo en la vida, es en realidad la puerta de entrada a una versión más auténtica de nosotros mismos. Si esta historia resonó en tu propio caminar, compártela con alguien que necesite permiso para parar. Nos escuchamos en el próximo episodio. Un abrazo, mucha energía y recuerden vivir observando las estrellas. Los amo.